Nosotros, el señor Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, para hablar de un tema que es un verdadero dolor de cabeza para los amazónicos. Pero decimos, mientras no le demos la real importancia, de un dolor de cabeza puede pasar a serias complicaciones. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Con todo gusto. La minería ilegal, esto es una situación que puede desbordarse si es que no lo tomamos de manera seria y responsable. Tenemos allí el espejo de Madre de Dios, con todo lo que se ha convertido esta zona conocida como La Pampa. Aquí en Iquitos tenemos como punto de referencia la cabecera del río Nanay. Hay otros 11 puntos según la Fiscalía del Ambiente. Es un problema tremendo, serio. Es un problema muy grande porque no solamente genera altos niveles de contaminación, sino que también genera una serie de otros problemas sociales. La contaminación afecta obviamente la calidad de vida de la gente que se nutre obviamente de ese entorno, y en el caso específico de Iquitos, las aguas, la calidad de las aguas. Hay un problema bastante serio en términos de las autoridades que no han podido, digamos, ponerse de acuerdo para facilitarle a la Autoridad Nacional del Agua los recursos necesarios para analizar el fondo del río. Solamente han hecho análisis de la superficie del agua, pero el mercurio, por peso específico, se va al fondo. Entonces, ahí tenemos un tema serio que resolver. Pero, o sea, ahí en ese nivel, permite, señor Valdés, sí. Sabemos por esos estudios superficiales que hay contaminación, pero de lo que no somos conscientes es del real grado de contaminación del río Nanay. Sí, claro, y eso puede ser tremendamente peligroso para toda la población. Ahora, como bien mencionó, esto trae una serie de otros problemas, porque la minería en cursos de agua, por definición, es ilegal. Eso está en el decreto legislativo 1105 del 2012. Entonces, yo la verdad es que me cuesta mucho entender cómo es que se puede autorizar petitorios de concesión minera en cursos de agua. Eso, por definición, es ilegal. Inclusive el uso de cierta maquinaria también es ilegal, las chutas, las chupaderas. Y de la forma tan rápida como se ha entregado esta concesión reciente. Por ejemplo, solicitado en mayo y en agosto ya estaba. Y nosotros, claro, deberíamos sentirnos que felices porque por fin tenemos un aparato del Estado que funciona rápidamente, pero casualidad que solamente para esta situación bastante preocupante, ¿no? Es preocupante, e insisto, porque esta concesión no se debe haber entregado. Como digo, desde el año 2012 está prohibida la minería en cursos de agua, y esto, el ejemplo de esto es precisamente lo que usted mencionó, Madre de Dios, que hay miles de hectáreas deforestadas como consecuencia del avance de la minería. Madre de Dios, a fines de los 90 era en un lugar que se hacía minería artesanal bajo ciertos controles, pero ya se desbordó por completo. Esto afecta también lo que sería el estrato social, las comunidades nativas que en un principio se opusieron a la minería, luego rentaron sus tierras y después la pasaron por encima, porque fue tal la ola de minería ilegal que la superaron. Y eso es lo que preocupa. Claro, la actividad minera ilegal contamina el río, el entorno, pero también contamina la sociedad, porque es una actividad, como tantas otras promovidas por mafias, que le importa poco la vida, la salud de las personas, y se apoderan de todo, hasta se vuelven dueños de la vida, y acarrean otros problemas, porque una actividad ilegal trae alcohol, droga, trata de personas, que la gente se olvide del día a día y va por lo fácil. Y ahí tenemos a un Estado tremendamente adormecido. Estado en sus representaciones locales, gobierno municipal, gobierno regional, totalmente adormecidos ante eso. No solamente adormecido, yo le diría que inoperante. Inertes. Superado por completo por la criminalidad, superado por completo por las economías criminales, ¿no? La minería ilegal a nivel nacional, de acuerdo a un estudio que hicimos desde CHS Alternativo,
moviliza por lo bajo, con cifras del año 2022, más de 1.900 millones de dólares. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que realmente hay muchísimo dinero involucrado. Las últimas cifras, de acuerdo a un estudio que se ha hecho para la Sociedad Nacional de Minería por un asociado nuestro, indica que ya estamos por encima de los 2.600 millones de dólares de utilidades y no solamente de movimiento económico. 2.600 millones de dólares que, aparte de contaminar y envenenar, no le queda pero absolutamente nada al lugar afectado. Es que no hay, pues, por sí ilegal no tributa, y al no tributar, entonces cuando usted mencionaba que hay una serie de delitos, no solamente la trata de personas, el trabajo forzoso, que son delitos serios que han también desbordado, eso viene con otros delitos, como por ejemplo el tráfico de tierras, como la defraudación tributaria, la corrupción, y es una cadena, y eso trae como consecuencia también la presencia de otras organizaciones criminales, y que para defender sus fueros, porque entran en competencia, empezamos a ver ya casos de sicariato. Ahora, debo decirle que la minería ilegal no es un problema ya, es un problema tremendamente serio en Iquitos, porque se está contaminando el río y porque se está poniendo en riesgo a la población general de la ciudad. Pero la encontramos, no hay región en el Perú que no tenga minería ilegal. No hay región que está superpuesta a concesiones, que están operando en lugares donde no se debe, y hay pues casos emblemáticos, ¿no? A nivel de lo que es minería aluvial, es decir, en cursos de agua. Usted mencionó Madre Dios, estamos acá hablando del río Nanay, pero Amazonas se nos ha complicado muchísimo también. Y en el caso de la filoniana, o la que se hace en Socavón, ahí está, pues tenemos serios problemas en Socabaya, en Arequipa, y también, por ejemplo, en La Rinconada, en Puno, que son casos emblemáticos, con explotación infantil de por medio, con grandes zonas de prostibares en la ciudad, una ciudad, La Rinconada, que no tiene servicios básicos, no hay agua ni desagüe. Es realmente la tierra de nadie. Pero cuando hablamos de esto, de minería ilegal y minería informal, lo que se llama minería no formal, ¿cuánta gente está involucrada? Entonces vemos que son más de 250.000 personas directas y otras 300.000 indirectas. Y por esa razón, obviamente, año tras año, el Congreso de la República viene extendiendo este sistema, el registro para la formalización minera, con lo cual, bueno, tenemos en estos momentos como 70.000 inscritos, pero apenas 6.000 formales, ¿no? Dos temas que tienen que ver con una cuestión en principio de corrupción. El hecho de que tengamos esta actividad allí, y donde cada vez que hay un operativo caen los que caen siempre, los peces chiquitos. Pero los grandes financistas no aparecen por ningún lado. Y ya van, ¿cuántas? Cientos de dragas destruidas, y al día siguiente destruyes 3 y al día siguiente aparecen 6. Pero no se llega a esos niveles. Eso por un lado. Por otro lado, a estas instituciones de decisión estatales, de gobierno, que tampoco le dan ninguna alternativa al poblador. Destruyes las dragas y luego el poblador dice, ¿y ahora de qué vivo? Porque justamente de esa necesidad, debido a la inoperancia del Estado, es que son fácilmente captados para trabajar en estas actividades ilícitas los pobladores del lugar. Sí, no, y hemos encontrado ya casos acá, nos han reportado aquí en CHS Alternativo, en Iquitos, no solamente los casos de trata de personas y trabajo forzoso, hemos hecho estudios, por ejemplo, en la zona más occidental de Loreto, donde hay trabajo forzoso, claramente demostrado con población aguajún. Pero lo que nos preocupa mucho es, mire, el precio del oro en el mercado internacional es desde $2.000 la onza. Cuando se empezó a generar minería ilegal, estamos hablando de $300 la onza. Cuando se dan las primeras normas en el año 2011 y 12, que son los decretos legislativos 11 al 1105, 1100, 1105, la minería, el precio del oro estaba en 700, estamos en 2000, entonces se ha vuelto algo incontrolable, como usted bien menciona. ¿Quién financia? ¿Dónde está? Hay que seguir la ruta del dinero. Sin embargo, con la crisis institucional que tenemos hoy en día, como hemos visto anoche, lo que está pasando con el Ministerio Público, la ausencia de financiamiento para la Policía Nacional,
la ausencia de posibilidades de desarrollo también para las poblaciones. Esto hace que tengamos un problema sumamente complejo, donde no solamente está el riesgo la población con respecto a la contaminación, sino que en general toda la institucionalidad no está funcionando, y en realidad esto amerita realmente sentarse a pensar qué se puede hacer, ¿no? Sí. ¿Qué se puede hacer? Desde CHS, ¿hay algo de eso? ¿Alguna linterna de esas que se prenden? ¿Han hecho alguna evaluación? ¿Por dónde sería el camino? Mire, nosotros lo que hemos hecho desde lo que nos preocupa, y es decir, porque estamos especializados en temas relacionados con lo que es la explotación humana, estamos levantando información para poder también solventar ante las autoridades que este problema sea introducido también como un tema dentro de la minería ilegal. No solamente es un problema de contaminación, no es un problema de precios, es un problema de explotación humana de por medio. Definitivamente. Eso por un lado, y no se incorpora tampoco en las mesas de diálogo este aspecto, hay que incorporarlo. Lo segundo, como usted menciona, tiene que existir un programa de desarrollo alternativo, no solamente un proceso de cómo vamos a hacer para realmente captarlos, formalizar ese mineral y a ese minero, sino un proceso de desarrollo alternativo que permita entregarle opciones a la población. Y en eso también estamos dándole vueltas y pensando qué es lo que se puede hacer. Lo tercero es denunciar que aquí hay un problema no solamente local, es un problema nacional e internacional, y hay, obviamente, por ser Loreto una zona con mucha frontera, hay también intervención de otras fuerzas del exterior que están también involucradas en este tema. Entonces hay que ampliar el mapa de intervención. Y finalmente hacer un llamado de que hay una serie de economías criminales que se dan la mano. No se puede entender, como le dije, la minería sin la tala, sin otros problemas adicionales. Señor Ricardo Valdés, muy amable, gracias por haber estado con nosotros y venir a poner y reforzar los temas que están en agenda, y que ojalá pueda llegar al oído y que provoque la acción de esos niveles de inercia que existen en los entes de decisión. Gracias, señor. Con gusto. Un abrazo. Hasta Ahí pronto. estaba el señor Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, con nosotros. 7 con